Mauricio Macri intenta construir una hegemonía política, económica y social en nuestro país. Macri lidera el oficialismo, pero también intenta conducir la oposición. Macri digita quiénes son los opositores aceptables por el régimen. Y todo esto se expresa fundamentalmente en el circuito mediático hegemónico al cual ha quedado nuevamente sometida la Argentina. Los dirigentes políticos que están dentro de esa constelación del oficialismo que dirige Macri o de la oposición a la cual elige Macri son bien tratados, bien ponderados en los medios de comunicación afines. Suelen estar bien considerados en las pantallas del Grupo Clarín o en las editoriales políticas que escriben sus principales periodistas. Es como que van construyendo una realidad que claramente es una realidad virtual, porque esa expresión de ese oficialismo que lidera Macri y de esa oposición digitada por Macri no representa al 100% de los argentinos, ni mucho menos. Hay una realidad virtual que se expresa en las páginas de los grupos mediáticos afines al gobierno. Esa dirigencia política, de alguna manera, con esa relación con los grupos mediáticos, tiene una relación de ida y vuelta. La dirigencia política legitima el accionar de esos grupos corporativos y esos grupos corporativos protegen a los dirigentes legitimantes. Por afuera de todo eso está gran parte de la sociedad argentina que ha sido directa o indirectamente afectada por las políticas y las decisiones políticas que ha tomado este gobierno durante estos 2 meses. Se podría decir que en ese escenario virtual el oficialismo, el paraoficialismo y el oficialismo bis, que es lo que intenta construir Macri, está sobre representado y la oposición política está subrepresentada. En estos días un ciudadano común me paró en la calle y me dijo: a veces siento que hay más kirchnerismo en la gente que kirchnerismo en los dirigentes. Y puede ser que eso suceda. Puede ser que eso suceda porque aparecen mucho más explicitadas y con mucho mayor abundancia aquellas voces que están en esta realidad virtual, no en la realidad real que sucede en la Argentina. La realidad real muestra otra cara absolutamente distinta. La Argentina real muestra preocupación en muchísimos argentinos, porque cuando empiezan las horas de despido no afectan solamente a los argentinos que son efectivamente despedidos, sino que ya empiezan a preocuparse aquellos argentinos que tienen trabajo. En General Motors me comentaban los otros días que 900 trabajadores de General Motors se acogieron a un retiro voluntario. Un retiro voluntario importante en términos económicos, creo que les pagaron 500.000 pesos a cada uno de ellos, pero los que estuvimos en los 90 sabemos lo que pasa con esos retiros voluntarios. En general, esos 500.000 pesos después se terminan gastando y pocos después encuentran alternativas para reinsertarse en el mercado laboral. El número no es menor, 900 trabajadores de General Motors que se cogieron a un retiro voluntario pagado en efectivo o en auto, según como fuesen las distintas alternativas que se plantearon. La Argentina real transcurre soportando los aumentos de precios. No han encontrado una alternativa para frenar el aumento de precios que existe hoy en la Argentina. Si hay que hacer un reconocimiento, digo, la primera vez que yo escuché la palabra estanflación se la escuché en boca del actual ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. Hay que decirlo con claridad, en su gobierno, bajo su gestión como ministro de Economía, la Argentina hoy tiene estanflación. La Argentina tiene estancamiento de su economía y niveles de inflación altísimos. El presidente Macri, mostrándose con el supermercadista Alfredo Coto, anunció allí que iba a encarar una lucha fuerte contra la inflación. No lo va a hacer de la mano de Coto, precisamente, todos los argentinos lo sabemos. Recuerdo alguna vez que Néstor Kirchner, dirigiéndose a los supermercadistas, utilizó la frase que identifica a la cadena de supermercados Coto: Coto, yo te conozco.
Todos los recuerdan claramente cuando planteó e interpeló claramente aquellas grandes superficies comerciales por las remarcaciones de precios. El plan económico que han diseñado tiene graves problemas. Sobre todo los graves problemas que tienen son problemas de financiamiento, porque las distintas medidas que han tomado para lograr conseguir mayores cantidades de dólares han fracasado. Primero, ¿se acuerdan de Macri en la campaña diciendo lo único que están esperando en el mundo es que los argentinos hagamos lo que tenemos que hacer? Bueno, hace 2 meses que estás en el gobierno, Mauricio, y no vino un dólar de ningún lado a la Argentina. Habilitaron la bicicleta financiera, eliminando las restricciones que había para las capitales golondrinas que había impuesto Néstor Kirchner, y no vinieron nuevos dólares. Hicieron una emisión de bonos para endeudarse en la Argentina, no les compraron un bono. Esta es exactamente la realidad. Creyeron que los agroexportadores le iban a liquidar más del doble de los que finalmente le liquidaron, y están en una situación que lo único que pudieron hacer es hacer efectivo lo que venía de herencia del gobierno anterior, esa herencia que ellos descalifican, que era el swap que teníamos con el gobierno chino. Lo hicieron efectivo. Claro que hay que decir que cuando uno efectiviza el swap le empiezan a correr los intereses, mientras no lo efectiviza no le corren los intereses. Quizás allí está el gran apuro para negociar con los fondos buitres. Negociación que la realidad, aquellos que iban a negociar con dureza, muy lejos está de lo que está sucediendo, con una oferta en efectivo de casi 10 mil millones de dólares. La verdad es que las perspectivas desde el punto de vista económico no son perspectivas que alienten a la Argentina, que alienten en los próximos meses por lo que va a pasar en la economía argentina. Siento que ese escenario al cual me refería al principio, a la Argentina real y la Argentina virtual, es un escenario que se va a trasladar en el tiempo, y que nosotros como dirigentes y militantes del Frente para la Victoria, las certezas las tenemos que buscar en la Argentina real, no en la Argentina virtual. Las certezas hay que buscarlas en el pueblo argentino, no en los medios de comunicación. Si tratamos de buscar certeza en los medios de comunicación, seguramente nos vamos a equivocar. Si intentan algunos dirigentes ser políticamente correctos para subirse a esa Argentina virtual, seguramente se van a alejar de la Argentina real, y alejarse de la Argentina real es alejarse del pueblo. Es hora, más que nunca, de no ser políticamente correcto, sino que ser ideológicamente correcto y estar al lado de aquellos que están siendo afectados en forma directa o indirecta por una cantidad de políticas que se están llevando adelante, en la Argentina. Obviamente, siempre con humildad, siempre escuchando. El ejercicio de la oposición requiere mucho de escuchar, no solamente de ir con nuestra verdad, que como decía Néstor, siempre es nuestra verdad relativa, pero siempre tratando de ir en búsqueda o encontrándonos con aquellos que tienen miradas críticas sobre lo que está sucediendo hoy en la Argentina. El rol del Frente para la Victoria en la oposición fundamentalmente tiene que ser el de ser el gran facilitador de los consensos políticos opositores. Si el macrismo intenta una hegemonía política, económica, mediática y social, nosotros tenemos que oponerle, antagonizar a esa hegemonía con consensos opositores. Y eso es un ejercicio que tenemos que llevar adelante, que tenemos que practicar, que tenemos que concretar. La realidad es que ese debe ser el camino de los próximos tiempos.